Luego de la caída de la Segunda República, Bolívar, al igual que otros jefes patriotas, permaneció en el exterior durante todo el año 1815. Primero viajó a Nueva Granada. Allí tuvo serias desavenencias con un general patriota neogranadino, por lo cual decidió viajar a Jamaica en busca de apoyo. En mayo de ese año, Bolívar llegó a Jamaica, donde desarrolló una intensa actividad política y de opinión a favor de la causa independentista con el objetivo de conseguir apoyo económico y militar de Inglaterra. En septiembre de 1815, Bolívar escribió un valioso documento, conocido como la Carta de Jamaica, donde explicó las causas de su lucha, la situación de la guerra, el proyecto político que se proponía realizar y las razones por las cuales sucumbió la Segunda República. En ella, Bolívar solicitó la ayuda de los países anglosajones y se les hizo ver las ventajas que traería la independencia del continente americano para esas naciones. Inglaterra se había declarado neutral frente a los conflictos en las colonias americanas y se mostró evasiva frente a la ayuda que solicitaba el Libertador. Por ello, Bolívar decidió viajar a Haití, donde se habían exiliado muchos patriotas. A principios de 1816, Bolívar fue recibido por el presidente haitiano Alejandro Petión, quien estuvo dispuesto a colaborar con la causa patriota si se tomaba en cuenta la situación de los esclavos en Venezuela. En los Cayos de San Luis, Haití, tuvo lugar una asamblea en la que participaron varios líderes patriotas para organizar una nueva expedición hacia Venezuela. Después de intensas discusiones, se nombró a Bolívar jefe militar y a Mariño segundo jefe. Bolívar organizó la expedición y zarpó desde los Cayos haitianos hacia las costas venezolanas el 31 de marzo de 1816 con una pequeña flota de 7 goletas. El 2 de mayo de 1816, las embarcaciones patriotas abrieron fuego contra el bergantín, el Intrépido y la goleta Rita, que bloqueaban la costa occidental de Margarita. Un día después, el 3 de mayo, la expedición llegó a Margarita, que se encontraba bajo el poder del patriota Juan Bautista Arismendi. En Carúpano, Bolívar dividió el ejército en dos direcciones, la primera al mando de Mariño y Piar, hacia Güiria y Maturín, con la finalidad de ocupar Oriente y reclutar hombres para el bando patriota. La segunda se dirigió hacia Ocumare de la Costa con el fin de tomar Caracas. El 6 de julio, las tropas de Bolívar desembarcaron en Ocumare de la Costa. Sublek, quien fue enviado a los valles de Aragua para atacar el centro, fue derrotado por las tropas de Morales. Bolívar, aislado en las costas de Ocumare, fue trasladado al barco Indio Libre que lo llevó a Bonaire. El ejército comandado por Mariño y Piar se apoderó rápidamente de Güiria y de Carúpano. Seguidamente, Mariño puso sitio a la ciudad de Cumaná, mientras Piar, unido con las tropas de MacGregor, logró derrotar a los españoles en el Juncal el 27 de septiembre de 1816. Con esta victoria, casi todo Oriente, con excepción de Cumaná, quedó en manos patriotas. Ese mismo mes, Bolívar llegó a Güiria procedente de Bonaire, pero se encontró con una insubordinación de patriotas orientales que proclamaban a Mariño como jefe supremo y a Piar como el segundo. Ante las amenazas y las agresiones de sus propios compañeros, Bolívar tuvo que escapar nuevamente a Haití, mientras Piar organizaba la campaña de Guayana. Después de la batalla de El Juncal, el general Manuel Piar unió fuerzas con el jefe llanero Manuel Cedeño para tomar la ciudad de Angostura. Mientras los patriotas mantenían el cerco sobre la ciudad, Piar cruzó el Orinoco y se apoderó de las misiones del Caroní. Cercado y sin provisiones, el general de la Torre salió de Angostura el 4 de abril de 1817 y navegó por el río con el fin de reconquistar las misiones del Caroní. El 11 de ese mes comenzó la batalla de San Félix. Los patriotas, comandados por Piar, lograron una aplastante victoria. Bolívar, que ya había regresado de Haití, ordenó al general Bermúdez mantener el cerco sobre Angostura, hasta que el 18 de julio de 1817 los realistas abandonaron la ciudad para refugiarse en Guayana. Luego de la ocupación de Angostura, las diferencias entre Bolívar y Piar se acentuaron. Piar disentía de la manera como Bolívar conducía la guerra, desconoció la autoridad del Libertador y se negó a retornar a las filas del ejército republicano. Manuel Piar fue finalmente localizado en Aragua de Maturín, donde se encontraba bajo la protección de Mariño. Fue arrestado por Manuel Cedeño y remitido para ser juzgado en Angostura.
Luego de su arresto, Piar fue sometido a un consejo de guerra el 15 de octubre. Fue declarado culpable por traición, sedición y conspiración, y condenado a morir fusilado. El hecho ocurrió el 16 de octubre de 1817 en la Plaza Mayor de Angostura. Con el fusilamiento de Piar, Bolívar consolidó su autoridad y la disciplina en el ejército patriota, constantemente amenazado por las divisiones. A principios de 1818, Bolívar salió de Angostura y se trasladó a los llanos de Apure con la finalidad de entrevistarse con José Antonio Páez y unificar las fuerzas para atacar de nuevo el centro. El 30 de enero, Páez y Bolívar se conocieron personalmente. Páez reconoció la autoridad de Bolívar, mientras que el Libertador lo nombró general del ejército patriota. Luego de reunir más de 4.000 hombres en San Fernando de Apure, Páez y Bolívar cruzaron el río rumbo a Calabozo, donde derrotaron a las fuerzas de Morillo el 12 de febrero. A finales de febrero, Bolívar trató de proseguir hacia los valles de Aragua, pero Páez se negó y se retiró con sus hombres a San Fernando. Bolívar continuó solo con su batallón hacia Aragua, pero fue derrotado en la tercera batalla de la Puerta, el 16 de marzo, y debió regresar a los llanos, donde venció a las tropas comandadas por De la Torre. En mayo, Bolívar abandonó la campaña del centro y se regresó de nuevo a Angostura. El 15 de febrero de 1819 se instaló el Congreso Constituyente de Venezuela, en Angostura. En el Congreso de Angostura se sancionó la República de Colombia, conocida generalmente como la Gran Colombia. Al momento de la instalación del Congreso de Angostura, Simón Bolívar pronunció el histórico Discurso de Angostura. En él analizó tanto el pasado como el presente y el futuro político de Venezuela y mostró su plan de gobierno. Este documento es uno de los más importantes producidos por Simón Bolívar, ya que recoge sus ideas políticas y constitucionales. El rey de España autorizó al general Pablo Morillo a conversar con los jefes patriotas y a ofrecerles a las provincias americanas el mejor trato y el cese de las hostilidades. El Libertador rechazó estas propuestas y se negó a conversar hasta que España reconociera la independencia absoluta de esta tierra. Luego de un largo proceso de conversaciones y cruce de cartas, los representantes de Bolívar y Morillo se reunieron el 22 de noviembre de 1820 en la ciudad de Trujillo, donde firmaron dos documentos: un tratado de armisticio por 6 meses, firmado el 25 de noviembre, y un tratado de regularización de la guerra, redactado por Antonio José de Sucre. Además, se estableció el acuerdo de avisar por lo menos con 40 días de anticipación la disposición de romper el armisticio. Con la firma de estos tratados se derogó definitivamente la guerra a muerte, se estableció una tregua de 6 meses, se demarcaron las posiciones de ambos bandos y se sentaron las bases para que España reconociera el naciente Estado.